Así que no hay posibilidad de sentarse más adelante nadie, ¿verdad? Bien, vamos a compartir un texto, pero antes de compartir el texto, hay problemas, situaciones que las personas viven que no cambian, generando cansancio, debilidad y frustración. Y cambiar donde vemos que es imposible que cambie lo que queremos, donde lo posible es imposible. A través de historia verídica podemos encontrar verdades donde lo que es imposible puede ser posible. Hay dos cosas que nos plantea esta parte introductoria, y es que muchos de nosotros vivimos situaciones y vivimos problemas que no cambian. Al no cambiar, eso se torna hacia o para nosotros como cansancio, como debilidad y como frustración. Eso da lugar a que veamos aquello que no cambia como algo imposible. Pero en esta historia vamos a comprender que lo imposible puede ser posible. Amén. Entonces repito los dos aspectos importantes. Hay problemas y situaciones en la vida que a nosotros nos cansan, nos debilitan, nos fatigan. Y eso hace que nuestra vida sea una vida llena de conflictos, sea una vida que nosotros no sabemos qué hacer con los problemas, y que podamos ver los problemas o las situaciones que vivimos como algo que nunca puede cambiar. En esta historia vamos a aprender que sí se puede, lo que es imposible sí puede ser posible. Así que vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 9. Evangelio según San Marcos capítulo 9. Y vamos a detenernos en el verso 23 para luego dar gracias a Dios. Evangelio según San Marcos capítulo 9 verso 23. Cuando estén ubicados digan amén. Leemos la escritura en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra, verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias te damos por mis hermanos, mis hermanas. También te doy gracias por las familias que ellos representan, Señor. Señor, a ellos y ellas venir a estar acá. Ellos, Señor, quieren recibir de ti el consejo sabio, la palabra idónea, indicada, que pueda aportar verdades a sus vidas en estos tiempos que muchas veces son tiempos de situaciones y problemas que traen a nosotros cansancio, debilidad, frustración, y es donde miramos que parece que el problema es imposible que cambie. Reclamamos la habilidad del Espíritu Santo y la habilidad de la palabra para que la palabra sea hablando, fortaleciendo, mostrando verdades poderosas en la vida, y que sea el poder del Espíritu Santo inquietando el corazón ahora para que sus vidas, en el cual que en un momento dado veían que no podían cambiar, ahora ellos puedan, a través de esta palabra, que lo imposible puede ser posible por tu palabra y por la verdad escrita, en el nombre de Jesús. Nosotros te adoramos, te bendecimos,
te damos gloria, honra, honor a ti y te damos gracias, oh Señor, por esta palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. En esta historia nosotros leímos el verso 23 que compartimos. Y ese verso 23 lo vuelvo otra vez a recitar, a leer, y dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa es una historia que abarca los versículos 17 al 27. Allí se desenlaza la historia que hizo que el Señor Jesús dijera: para el que cree, todo le es posible. Esa historia la encontramos en el marco desde el verso 17 al verso 27. A medida que vamos avanzando, vamos a aprender algunas cosas importantes cuando nosotros tenemos situaciones y problemas que no cambian. Lo que quiero compartir con ustedes tiene por título: lo que hace posible lo imposible. Así que vamos nosotros a leer esta historia rápidamente. La leemos para que usted allí se pueda conectar con la historia, con las verdades que ella contiene. Y dice el verso 17: y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traémelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Verso 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, salte de él y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó, y ¿qué dice? Y se levantó. Amén. Esa es la historia, una historia interesante. Nosotros encontramos en esta historia a un hombre con un problema y una situación que estuvo con este hombre años. Y no solamente con él, con su familia, porque él dijo: ayúdanos en nuestra incredulidad. Eso indica que no solamente él vivió ese problema, esa situación con su hijo, sino toda la familia vivió ese problema, esa dificultad. Jesús le preguntó a este hombre: ¿y desde cuándo él está así? Desde niño, indicando que ya era un muchachón. Y quiero decirte que cuando problemas y situaciones que vivimos no cambian, también este hombre se cansó, se debilitó y se frustró porque esa situación no cambia.
Así pasa con nosotros cuando pasamos el tiempo, pasamos los años y se repite la misma situación, el mismo problema, deseando y queriendo que cambie y no cambia. Entonces vamos a sentirnos cansados, debilitados y frustrados. Pero la Escritura nos dice en esta historia que lo imposible que era para él fue posible. Y es algo interesante porque aquí nos enseña los versículos algunas verdades que pueden hacer que lo imposible sea posible, y nosotros la necesitamos en la vida y la necesitamos usar. Cuando leemos el verso 17 y 18 encontramos lo primero. Usted puede ir al verso 17 y verso 18 y lo puede leer conmigo. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, verso 18, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? Y no pudieron. Lo primero que hace este hombre con este problema y esta situación que no cambiaba, que lo tenía emocionalmente cansado, debilitado y frustrado, lo primero que hizo este hombre en los versos 17 y 18, hizo un plan de posibilidades. Lo primero, versos 17 y 18, hizo un plan de posibilidades. La Escritura nos enseña que este hombre, en medio de lo que no sabía qué hacer con lo que no cambiaba, y que ya estaba abordando su vida la frustración, este hombre entonces se plantea posibilidades. En tu situación que vive, en el problema que no cambia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser una persona conforme? ¿Vas a estar siempre sufriendo por eso? Plantéate posibilidades. Este hombre se planteó posibilidades, hizo un plan de posibilidades, y dice la historia que él, pensando en su posibilidad, él pensó: voy a llevárselo al Señor Jesucristo. Cuando llega a ese lugar, entonces el Señor, por situaciones X, pensamos que estaba muy ocupado, no pudo atenderlo. Entonces él usó el plan B. Hizo uso de sus posibilidades y lo llevó a los discípulos. Pero ustedes pueden echarlo fuera. Claro que sí, dijeron. Y comenzaron a echar fuera al demonio. Y dice la Biblia que no pudieron sacarlo, no pudieron echarle fuera. Pero este hombre, en medio de lo que no cambiaba, esta situación, este problema que en cierta medida él lo veía imposible, entonces él se detiene a pensar, hizo un plan de posibilidades. Cuando usted hace plan de posibilidades y usted toma y decide tener posibilidades, eso le va a llevar a usted a que usted vea la salida o la solución del problema y de aquello que está afligiendo su vida, o de esa situación difícil que está viviendo. Es lo primero. Las posibilidades, un plan de posibilidades hace que podamos ver respuesta, o podamos ver las posibles respuestas, la posible solución ante aquello que no cambia. Siempre debemos plantearnos posibilidades. Una persona que no se plantea posibilidades ante lo que no cambia, ante el problema y la situación que lo tiene frustrado porque no sabe cómo hacer para que cambie, cuando se plantean posibilidades, las posibilidades va a ser eso posible, que usted vea la luz en la oscuridad, que usted vea
que sí es posible encontrar la salida y la respuesta. Eso es lo que hace que las posibilidades te muestren el camino por la cual debes andar. Bueno es en la vida plantearse posibilidades. No, esto es muy difícil. No te planteaste posibilidades. No sé qué hacer con esto. No te has planteado posibilidades. No tienes un plan de posibilidades. Es que ya no aguanto más. No te has planteado posibilidades. Es que esto me está destruyendo. Plantéate posibilidades. Porque la posibilidad va a ser posible que lo imposible sea posible. Amén. Como pastor, que siempre he dicho, Dios mío, desde de niño vengo yo a sufrir. Entonces tomo el servicio pastoral del Señor y dije, bueno, ahora sí no voy a tener problemas, más problemas aún. Entonces yo tuve que pensar en plantearme o hacer uso de mis posibilidades. Me ha ayudado y me ha aportado en la vida. No te encierres en aquello que no cambia, en aquello que es difícil, que te ha frustrado. Haz un plan de posibilidades. Un plan de posibilidades no solamente te va a mostrar el camino de lo posible, sino que también va a hacer que te levantes. Cuando usted ve la parábola del hijo pródigo, cuando usted la lee, ¿qué encuentra allí? Un hombre arruinado, un hombre que no tenía pan para comer. Entonces se plantea una posibilidad. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, porque los jornaleros, los trabajadores de la casa de mi padre comen mejor que yo. Y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo esa posibilidad? Que él se levantara de aquella frustración. La posibilidad no solamente te muestra el camino de lo posible, sino que las posibilidades te levanta de donde estás. ¿Verdad que a veces nos cuesta levantarnos? Es que tuve un problema y esto me ha costado levantarme. No te has planteado posibilidad, porque la posibilidad, en el caso de la posibilidad del hijo pródigo, dice la palabra que se levantó. Amén. Cuando nosotros estamos cansados, débiles, frustrados por los problemas o por las situaciones que no cambian, nos cuesta levantarnos. Al menos que te plantees posibilidades o hagas uso de las posibilidades. Las posibilidades son opciones que nosotros tenemos para ver que es posible lo imposible. Debes plantearte posibilidades. Amén. Recuerdo que están en el desierto en los tiempos de Moisés y el pueblo de Israel no tenían agua para beber. Y vienen, atacan a Moisés. Por tu culpa nos sacaste de Egipto, aunque éramos esclavos allá, pero no nos faltaba nada, ni mucho menos el agua. Y nos trajiste aquí para que muramos de sed. Entonces Moisés tuvo una situación difícil, tuvo un problema y él no hallaba qué hacer, no hallaba qué hacer. Entonces toma la posibilidad. ¿Cuál fue la posibilidad? Oró a Dios. Y Dios le dijo, ve a tal lugar, toma esa rama, échala y el agua se va a endulzar. Y el agua se endulzó. ¿Por qué? Porque Moisés hizo uso de un plan de posibilidades. Aunque pueda
en el momento dado el problema, aparentar que te va a destruir, aparentar que no va a cambiar. El uso de las posibilidades hace que lo imposible sea posible. Amén. Es muy importante en estos versos 17 y 18 un plan de posibilidades. Amén. Alguien por allí dicen los dichos de antes, al que madruga, ¿de qué está hablando? De posibilidades. Está la cosa difícil, madruga y desde temprano sal. ¿A qué vas a salir? A que tus posibilidades te están levantando a hacer algo. Ay, pastor, es que tengo mucha hambre. ¿Y por qué tienes hambre? No hay un uso de posibilidades. La posibilidad te levanta a hacer algo, entonces no tendrás más hambre. Como le pasó al hijo pródigo. En el caso de que Josué tenía mucho miedo, cuando Dios llama a Josué, Dios habla a su corazón y le dice, la posibilidad de que prospere y todo te salga bien está en recitar la palabra, en meditar de ella día y noche, en hacer conforme a ella, entonces te voy a prosperar. Y tendrás éxito en aquello en la cual veas difícil, en esos problemas, en esas situaciones, yo te voy a prosperar. La voluntad de Dios es que nosotros salgamos prosperados y seamos exitosos en los problemas y en las situaciones que no cambian. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros nos ponemos a buscar las posibilidades, vamos a encontrar muchas posibilidades. La mujer de flujo de sangre, ella toma una posibilidad: si tan solo tocare su manto, seré sana. Ella se planteó una posibilidad que le levantó y que le movió y hizo posible que lo imposible fuera posible. Plantéate posibilidades. Una de las posibilidades más seguras en la vida es Dios, porque Él tiene soberanía, Él tiene dominio de todo, Él controla todo, todo obedece bajo su palabra. La mejor posibilidad en la vida que nosotros podamos tener es Dios mismo, es nuestra posibilidad. Amén. El apóstol Pablo, digo Pablo porque está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 6 en adelante, dice la escritura: contento con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré, de tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué está diciendo la escritura? Posibilidades, el consejo del apóstol Pablo. La posibilidad, cuando es Dios, por la situación, por el problema muy difícil que esté pasando, dice la palabra, no te desampararé ni te dejaré, de tal manera que podemos expresar, decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice la palabra. ¿Qué es? Un plan de posibilidades. Amén. Amén. Ante lo difícil, que puede ser que los esté pasando o puede ser que no los estés pasando, lo difícil tarde o temprano va a tocar tu puerta. ¿Qué vas a hacer? Versos 17 y 18 según el Evangelio, según San Marcos. Este hombre hizo un plan de posibilidades. Llegó
voy a llevárselo al Señor. No pudo en el momento, miró así, los discípulos pueden, entonces hizo el plan B. Muchas veces nosotros decimos, si no me resulta el plan A, va el plan B. Y si no me resulta el plan B, va el plan C. ¿Qué es eso? Hacer uso de las posibilidades. Alguien dijo, no estoy diciendo que en la vida todo es fácil, pero no imposible. Nada es fácil en la vida. Es decir, alguien también dijo, pastor, si el éxito fuera fácil, todos fuéramos felices. Pero el éxito no es fácil. El éxito es algo que podemos alcanzar, que podemos lograr cuando hacemos uso de plantearnos posibilidades. Amén. En la crisis en Venezuela, hombres se plantearon posibilidades que estaban quebrados y luego en esas posibilidades multiplicaron en la crisis su dinero y su ganancia. ¿Por qué? Por plantearse posibilidades. Por cierto, ¿qué posibilidad te estás planteando para que aquello que te tiene cansado, debilitado y frustrado porque no cambia, qué posibilidades te has planteado? ¿Has hecho como este hombre que hizo un plan de posibilidades? Debemos plantearnos posibilidades. Yo recuerdo cuando ese aire que está ya de industrial, había un aire como el que está al lado de 3 toneladas, eso explotó. Explotó el aire. Me envían la foto, explotó el aire. Entonces dice un hermano, pastor, vamos a sacar cuenta de la tubería y esto y tal, y compramos la unidad y la reparamos. Oro al Dios que hace lo imposible posible. Tomé esa posibilidad. Y Él me habla y me dice, porque usted sabe que Dios habla. Amén. Él me dice, no, vas a comprar uno. Cuando el hermano llega con su destornillador y vamos a sacar cuenta, le dije, no, quédate. Es más, quédate aquí para que comas. Ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar otro. ¿Y de dónde vamos a comprar un aire, pastor? Dios me dijo y al otro día salimos y encontramos el aire. ¿Qué fue lo que hice? ¿Tengo dinero? No. ¿Era eso una situación, un problema? Sí. Pero hice uso de las posibilidades. Vi a Dios como la posibilidad para resolver el problema. Recordamos que el piso del frente, cada vez que llovía, eso era un barro y eso a mí ya me agotó. Entonces dije, voy a hacerlo. ¿Y qué pasó? Me planteé posibilidades. En plantearme posibilidades logramos echar el piso. Y todo en su vida va a depender el que usted haga como hizo este hombre, hizo uso de un plan de posibilidades. Todo va a depender de que tengas un plan de posibilidades. Cuando nosotros leemos esta historia, nosotros encontramos que el problema, la situación que no cambiaba, trajo a este señor y a esta familia cansancio, debilidad, fatiga, frustración. Si una persona vive algo y ve que no cambia, eso es lo que va a venir a tus emociones. Las emociones juegan un papel importante porque influencia en las decisiones de una persona. Así que
debe tener cuidado que el problema y aquello que no cambia influencia en tus emociones, porque el día que influencia en tus emociones, como estás cansado, como estás débil, como estás frustrado, vas a tomar una decisión. No puedo más, es tu decisión. Pero cuando haces uso de las posibilidades, entonces no es una actitud con C que hace referencias a las emociones, una actitud con P que hace que aquello que no tenemos sea posible. Se toma una actitud. Este hombre decidió que aquello que tenía frustrado no influenciara más en sus emociones. Se plantea una gama de posibilidades. Entonces este hombre se levanta y hace posible lo que era imposible. Amén. Dice el verso 17. Número 2, verso 17. ¿Alguien que lo lea, por favor? En voz alta. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje aquí mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Nosotros encontramos que él hizo conforme a sus posibilidades. Primero que se hizo un plan de posibilidades, y luego que él logra el plan de posibilidades, entonces él hace uso conforme a sus posibilidades. La escritura dice: lo que está a la mano, hazlo. ¿Y de qué está hablando? Usted puede hacer aquello y puede hacer conforme a sus posibilidades si usted primero se hace o hace uso de sus posibilidades. Usted no puede tener una actitud con P para lograr y hacer cosas si usted, número 2, verso 17, no hace conforme a sus posibilidades. Lo primero es plantear la posibilidad, y lo segundo es que al tener un planteamiento de posibilidades puedo hacer uso de ella. Pero si no tengo un plan de posibilidades, ¿qué voy a hacer? A quedarme pasivo, inactivo y conforme, y que el problema me destruya. Por eso es muy importante lo que dice la escritura de este hombre. Se hizo un plan y después viene y hizo uso de conforme a sus posibilidades. La posibilidad, una vez que está planteada en tu mente, en tu corazón, ella entonces te va a hacer que te muevas y que salgas allí de esa conformidad que te está destruyendo, y que salgas de allí de esa pasividad, y que salgas allí de ese conformismo. Eso es lo que va a ser un plan de posibilidad. Va a ser que hagas uso conforme a la posibilidad. Eso es lo que dice la escritura. Amén. Dios tuvo que enseñar a los hombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primero le dio un plan y luego le decía: hazlo. Es decir, ya tienes un plan, haz uso conforme a esas posibilidades que te di. Usted no puede hacer nada si no se lo plantea primero. ¿Qué va a hacer? Va a ser que puedas hacer aquello que te planteaste. Número 2. Número 3. Verso 17, otra vez. La mayoría está en el verso 17. Dice el verso 17: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. No, esa número 3 usted me la va a decir. Lea el versículo y usted me dice: pastor, creo que hizo uso, y me va a decir de qué hizo uso. Verso 17. Léalo y me dice. ¿Qué hizo?
¿Ah? No, ya ese es el 2. Hace uso, primero plantearse posibilidades. Cuando uno hace uso de las posibilidades es el 2, que te mueve a hacer algo. Que te mueve a hacer algo para que lo imposible sea posible. Pero número 3, verso 17. A ver, por ahí atrás, no se dejen ganar los que están adelante. ¿Qué hizo? ¿Cómo dice? Hermano, se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Respondiendo uno de la multitud, dijo: ajá, habló. Pero como estamos llevando una secuencia, hizo uso de la comunicación. Primero hizo un plan de posibilidades, segundo hizo conforme a sus posibilidades y tercero hizo uso de la comunicación. Tú sabes que hay gente que están viviendo problemas y situaciones tan difíciles que piensa que nunca van a cambiar porque están debilitados, cansados, fatigados y están frustrados, pero se quedan callados, no dicen nada. No te debes quedar callado ante el problema y la situación que no cambia. Debes hacer como este hombre. Y dijo, en otras palabras, hizo uso de la comunicación. Debes hablar. Amén. Eso como que él va al doctor, que va al médico para una evaluación. ¿Cómo está todo? Bueno, más o menos. ¿Qué tienes? Bueno, no sé. Hable. Porque el médico, el doctor, no es adivino. Haz uso de la comunicación. La comunicación te va a salvar y te va a ayudar en muchas cosas de la vida. ¿Qué debes hacer? Hacer uso de la comunicación. Si este hombre no habla, el Señor no puede ayudarlo, y si no habla, no provoca que sea posible lo imposible. Hay que hablar. ¿Cómo se arreglan los problemas de pareja? Comunicándose. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con el hermano en el camino? Comunicándose. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo con el hijo? Comunicándonos. No callado. De hecho, usted tiene un hijo y no habla, pero habla, muchacho. Alguno dice, muchacho al diablo. Eso no lo diga usted. Porque eso antes lo decían, ¿verdad? Lo decíamos. Aunque yo esa palabra, muchacho al diablo, siendo inconverso, nunca la usé. Pero habla. Este hombre se hizo un plan de posibilidades. Luego hizo conforme a sus posibilidades. Y luego hizo uso de la comunicación como una posibilidad. Y de hecho, dice esta historia bíblica verdadera que tiene un mensaje que nos brinda posibilidades en la vida para que lo que es imposible sea posible. Dice la Escritura. Le preguntó al Padre, Jesús, verso 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, le dijo, desde niño. Jesús le responde el famoso verso 23, el verso clave. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree que dice, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, otra vez se comunicó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y dice la palabra que Jesús dio la orden, sal espíritu sordo, mudo,
que lo atormenta, y el joven comenzó a sacudirse, a botar espumarajo por la boca, y le sacudió con violencia, y cuando ese muchacho estaba brincando allí como el pescado cuando el pez sacado del agua, que comienza él a moverse desesperado por el agua, así comenzó a ser este joven cuando los espíritus estaban allí y le atormentaban. Se movía. Cuando vio a Jesús, se alborotaron los demonios y comenzaron a sacudirlo. Y el muchacho allí dando vueltas, y le preguntó al padre, tranquilamente al Señor, el muchacho allí, y ¿desde cuándo él pasa por esto? Bueno, desde niño. Y el padre miraba al muchacho. Si crees, al que cree, todo es posible. Y el muchacho así. Y él dijo, si creo, ayúdanos a creer. Espíritu sordomudo, sal fuera de él. Y dice la palabra que le dejó. Mire, los problemas no te dejan porque no te comunicas, porque no hablas. Es que tengo este problema. El pastor no es adivino. Tu esposo, tu esposa, tus hijos no son adivinos. Hay que comunicarnos, porque en la comunicación hay posibilidades. Alguien se comunica con alguien y le dice, gracias a Dios que hablé y esa persona me ayudó. Es lo que se planteaba este padre de este hijo atormentado por un espíritu sordo y mudo. Él también dijo, gracias a Dios que hablé y no me callé. Porque cuando hablas, alguien va a levantar Dios en el camino para que te ayude. Alguien va a levantar Dios en el camino para que extienda la mano sobre ti. Alguien Dios va a usar para darte respuesta y solución a ese problema que no cambia. Debes hablar. Yo veo gente creyente que no le gustan hablar sus cosas. ¿Qué has solucionado? ¿Cuánto tiempo tienes con eso? ¿Tienes un plan de posibilidades? Eso es bueno. ¿Estás haciendo conforme al plan de posibilidades? Eso te levantó y te llevó a tomar decisiones para lograr que lo imposible sea posible. Pero ¿te comunicas? ¿Comunicas tu problema? ¿Comunica tu sufrimiento? Amén. La escritura hablando de la comunicación, clama a mí. Eso sí se lo sabe. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y este pobre clamó, dijo el salmista, y Jehová le oyó y le libró de todas sus aflicciones. ¿Qué hizo? Se comunicó. Amén. Todos tenemos que buscar a alguien idóneo en la vida que podamos comunicarle y nos ayude. Pero por favor, no te quedes callado, comunícate, o callada, comunícate, porque no te vaya a pasar como hizo David, que dijo, mientras callé, envejecí. Mientras callé, enfermaron mis huesos. Eso dijo David. David también, el apóstol Pablo dijo, confesad, hablar, comunicación, vuestras ofensas unos a otros. El que confiesa, comunicación, su pecado y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. Por favor, cuando te comunicas, vas a atraer sobre ti la misericordia de Dios. La comunicación la dejó el Señor como una herramienta para que cuando nos comunicamos podamos ver respuesta y solución a aquello que no cambia, para aquello que es imposible sea posible.
Número 4 y terminamos. ¿Qué dice el verso 23? Está más fácil. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Hizo uso de qué? De la fe. Hizo uso de la fe. Dice la palabra en Hebreos 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 1, es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe trae una seguridad dentro de ti que eso va a cambiar. La fe te da una certeza interna que lo que es imposible va a cambiar. La fe hace posible todas estas cosas. Abraham, Dios le pidió a su hijo en sacrificio y agarró al niño o al adolescente, lo tomó y tomó también todo lo que necesitaba para sacrificar a su hijo. Y cuando le pregunta, ¿y para dónde vas? Vamos y volvemos. ¿Lo hizo por qué? Por la fe. La fe va a hacer cosas poderosas. Yo hice una locura, no le pido que usted la haga, porque son locuras. Estamos aquí en familia y me dice la hermana Mariangi, pastor, los adoradores no van a cantar más, porque si los rasos se está cayendo. No le preste atención, porque cuando estoy ocupado en muchas cosas, soy distraído. Se me pasan las cosas. Y me distraigo mucho pensando en las cosas. Pastor, que no van a cantar más, pastor. Y yo vengo al templo. Estaba solo en el templo y estoy viendo que se está cayendo el cielo raso. Se está cayendo. Y pregunté, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ¿dónde compramos las cosas? No hay recursos en la iglesia para ello. ¿Qué hago, Señor? ¿Y sabe qué? Puso en mi corazón como un acto de fe. Donde se estaba cayendo le dije, no te vas a caer. No te vas a caer. No te vas a caer. Eso no lo va a decir usted, pero no vaya a ser que le quede encima porque el pastor lo hizo. Y viene a me echar la culpa a mí. No te vas a caer, no te vas a caer. Y después dije, hasta que lo tumbemos, no se van a caer. Luego Mareñi me llamó otra vez, pastor, ¿qué le digo? Dile que canten, que eso no se va a caer. Pastor, dile que canten, que no se va a caer. Y ellos cantaban, pero miraban para atrás. Yo decía, que está enviando un ángel. No, estaban mirando, era que no se fuera que el raso ese. Eso fue como mes de octubre. En el mes de enero, alguien dio una ofrenda para reparar, para tumbar, demoler el cielo raso de yeso. Y por la fe se pudo hacer. Cuando le digo que es una locura, usted no lo haga, porque eso es peligroso. Pero la escritura aquí dice que si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y el hombre se tomó de la fe, hizo uso de la fe. ¿Será verdad lo que dice la escritura, que la fe mueve montaña? La fe mueve montaña. ¿Será posible que la fe haga milagro? La fe hace milagro.
¿Será posible que la fe llene mi nevera de alimento? La fe puede hacer eso. Porque muchas veces estamos limitados y no podemos hacer nada. Pero por la fe, dice la palabra, con la fe, por la fe y con Dios haremos proeza. Así que este hombre hizo uso de la fe. Y cuando Jesús ve la fe en él, eso activó al Señor. Y le dijo, espíritu sordo mudo, sal ahora. Y no vuelva más a entrar en él. Y el espíritu se fue. ¿Por qué? Porque Jesús vio en él la fe. ¿Podía Jesús hacerlo? Claro. Pero en ese contexto, Jesús quería ver si este hombre iba a hacer uso de la fe o no. La fe es importante. Amén. Cuando no haces uso de la fe, te vas a lamentar en la vida. Vas a vivir quejándote en la vida. Vas a estar hablando mal de tu vida, mal de los demás, mal de tu familia, mal de las cosas. Vas a estar hablando mal. ¿Por qué? Porque no haces uso de la fe. La fe es una herramienta poderosa. Dios escogió, dice la palabra, a los pobres de este mundo para que sean ricos. Casi nada en la fe. Concluimos. ¿Qué hizo? Primero hizo uso de ¿qué? ¿De la qué? Un plan de posibilidades. Luego, ¿qué hizo? Conforme a su plan de posibilidades. Y tercero, ¿qué hizo? Hizo uso de la comunicación. Y cuarto, hizo uso de la fe. Entonces podemos decir con la historia bíblica y las verdades bíblicas que sí se puede. Que lo que es imposible sea posible. Vamos a orar, Dios les bendiga a todos y vamos a orar y aplaudimos al Señor por su palabra.